Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa hoy. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevak, Senderos hacia la Libertad. Hoy desde un lugar muy especial. Estamos, ¿dónde estamos, Clau? Contanos. Buenas tardes, queridos senderistas, como todos los lunes, acá nuevamente en Senderos hacia la Libertad. Y estamos en un pueblo que se llama Güemes y es del Camino de Santiago del Norte. Y estamos acá en un albergue muy especial. Vamos a filmar un poquito. Contanos, Clau, cómo se llama. Es el albergue, la cabaña del abuelo Teuto. Es una historia muy conmovedora y ahora vamos a ver un albergue y después vamos a... Ahí viene Ernesto. Ahí está Ernesto. Él es... Vamos, hola Ernesto. ¿Sí? Muy bien. Te vamos a grabar si nos permitís. Grabar todo lo que queréis porque yo he grabado todo lo que he podido por el mundo. Así que, Muy bien, vas para Argentina y te seguimos para que nos cuentes qué estás haciendo. voy a dar una vista que por ahí. Dale, Ahí vamos. nos va a Esperamos, contar Ernesto. Ernesto, sacerdote, que explicar, muy Es el especial. mejor peregrino Él también, albergue. que hemos venido y Así que bueno, ahora vamos a hacer una pausa y va a sí, empezar él su charla. sí, vamos a un poquito, bueno, espacio hermoso y vamos a entrar ahí. Estamos, ¿no? Bueno, esto va a ser medio simplificado. Espero se escuche bien. Vamos a poner la cámara cerquita, lo más cerquita que se pueda. Hoy hay mucha gente, este día top de lo que va de año, nada menos que 73 peregrinos. Today there is a lot of people. It's the highest we've been in the year, and it's 73 pilgrims. No estamos demasiado cómodos, pero caminar bajo la lluvia o con asfalto o con ampollas es mucho más complicado que estar sentados. We said that maybe we are not too comfortable, but walking on the rain and with blisters and tired is even worse, no? Okay. Que esto a veces cuesta sacrificio, esfuerzo, And he knows that this is, I mean, you have to make an effort, pero el esfuerzo mayor lo pongo yo but he put the biggest effort y no me quedo. and he doesn't complain. Y soy el más viejo con diferencia de la gente que estamos aquí. And he's the oldest one with much difference with the Aquí people de who are here. vosotros solamente hay uno que tiene 70 años. So here there is only one person who is 70 years old. Yo tengo la suerte de estar más cerca de 90 que de 80. Tengo 88 años. He's lucky to be closer to 90 than 80. He's 88 years old. Y para mí estar en activo es un gran logro. And for him to be active at that age is a achievement. Es una suerte. It's lucky. Y me cuesta esfuerzo. And for him, it takes him effort. No olvidemos que en esta vida, si no tenemos capacidad de superar con esfuerzo los problemas, valemos bien poco. He said that in this life we have to be able to go through difficulties, and if we don't do it, then we are nothing. Por más comodidad que tengamos, por más bienes que poseamos, por más dinero que tengamos, todo eso no vale para nada si el espíritu de un ser humano está estrujado. We can have all the money, we can have all the commodities and everything, but if our spirit is not alive, then nothing. Y hago siempre una introducción como esta, soy un poquitín más larga y más seria, porque el esfuerzo que hace mucha gente, yo estaría aún más gente, es un esfuerzo para ayudar al peregrino a entender el camino.
So today the introduction is taking a little longer because he says that it's very important that the Philippines understand what we do here, like with the effort of Ernesto and the volunteers, just for for the Philippines to be happy and to be well. Y todos soñamos con llegar a Santiago, And we are all dreaming to arrive to Santiago, to get to Santiago, pero el camino no termina en Santiago. but the camino doesn't end in Santiago. Y la meta no está tampoco en Santiago. And the goal is not in Santiago. Y que os lo diga yo, que soy sacerdote y en PRIS, que yo os diga eso parece que es como una ofensa. No es ninguna ofensa, es un toque de atención para que seamos reflexivos. He's just saying this, he's a priest, and he's just saying this not to tell you off, but just to put the attention in that. Y he estado muchas veces en Santiago, And he's been so many times in Santiago, pero en Santiago no hay gran cosa. but in Santiago there is not a great thing. Bueno, hay gente que se ríe con razón. Some people are laughing and they are right. En Santiago hay una gran catedral, In Santiago there is a big cathedral, pero llegar a Santiago, si no se ha hecho bien el camino, podremos tener una gran ilusión, una credencial, una Compostela, y beberemos mucha cerveza, comeremos bien, daremos abrazos, está bien, pero ese no es el final. he said that we can get to Santiago and feel and be happy, but if we haven't done the camino well, then that's not the meaning of the camino. Bueno, es una introducción rara. It's a clear introduction. Les digo esto porque yo tengo pasión por el camino But he says this because he has passion for the camino, y por las personas que hacen el camino, for the people who do the camino, no por Santiago. not for Santiago. Y me vais a entender bien, And you're going to understand him well. porque primero es el ser humano. Because firstly, the human being. Y lo que haya, esté o no esté Santiago, está la catedral, pero no dejan de ser cosas o sentimentales o artísticamente de gran belleza. And in Santiago, yes, there is something that is beautiful, and but it's all material, nothing spiritual or specific. El camino y la gente y la actitud es lo que tiene importancia. Camino, the way, and the people, and the attitude is the important thing. Muy bien. Dicho eso, empezamos a caminar. Then we can start to walk. Hoy somos aquí 73 peregrinos. 73 pilgrims? Y es sentarte tú. No, no puedo decir. Yo soy siempre de pies. Y porque me gusta ver las caras. Sí, está bien. Y entonces, 73 peregrinos de 18 países diferentes. 73 pilgrims from 18 different countries. Bien, pues voy a decir el nombre de los 18 países. He will say the 18 countries. Hay de España, de Francia, de Italia, de Alemania, Germany, Bélgica, Netherlands, Chequia, Irlanda, England, Ucrania, Dinamarca, Canadá, Argentina, Estados Unidos, United States, Corea, Australia, México y China. ¿Falta algún país? Any country? Did you all hear your own country? Pues un aplauso. Vamos a ver cómo desarrollamos no entrevista, sino la explicación. Para mí es fácil porque lo hago todos los días. Para vosotros quiero que sea también fácil, pero hay cosas que no son fáciles de entender. A Raquel la entendéis todos porque habla muy bien inglés. No sé si hay gente que no entiende el inglés ni el español. Si hay alguien, el francés, no comprende el español o la ¿eh? Eso no pueden ayudarse unos con otros. En Italia no hay problema porque el italiano es similar al español. ¿No? No hay problema. Y los demás países
lejanos, pues no hay tampoco ningún problema. Mejor porque con mi español y con su buen inglés nos vamos entendiendo. The Spanish or English, then I think we can understand. Solamente soy yo que no la entiendo a ella. You can understand. No puedo decir por qué. We No say, porque no hable bien, sino porque yo no hablo bien. not because I don't speak English, it's because he doesn't speak English. Luego os daré cuando llegue el momento de explicar por qué Ernesto no habla inglés, os voy a dar una explicación rara. Y bueno, seguramente que lo vais a entender, seguramente. Si no se entiende, no pasa nada. Later, explanation why he doesn't speak English. Pero luego que te lleguemos a... Entonces, mi inglés, que no existe, un poco nada más, no es un inglés, no es una lengua verbal, sino que mi forma de comunicarme con la gente es la geografía. This or the way he says in the book, and his way to communicate with people is not the language, it's the geography. Y eso sí lo vais a entender. Ahora la gente tiene la gran obsesión de todo el mundo que hable inglés. Nuestros niños, aquí por lo menos en España, con 6, 7 años ya tienen que empezar a hablar inglés, porque sin inglés no se puede vivir. Now there is this obsession that everybody has to learn English. Like in Spain, for example, you are 6 years old and you started learning English, but because they say that without English you cannot live. or Los survive. peregrinos, que hay aquí un peregrino o dos de Inglaterra, que me disculpe. He's apologizing for the Philippines that are today here, English and Irish. El gran idioma que hay ahora, que debe haber siempre en la humanidad, no es ni el español, ni el inglés, ni el chino, no son esos idiomas. El idioma que hay que desarrollar es el idioma del corazón y de la mente. He says that the language that we should all understand and talk in a way is the language of the mind and the heart. Y ahora todos estamos muy preocupados en tener mucha cultura académica. We are very worried to have a culture, academic culture. Una carrera, 2 carreras, un buen título, un doctorado, Degree, a PhD, tener dinero suficiente para vivir bien, have enough money to live well, pero todo eso es a costa de ir limitando nuestro esfuerzo y nuestra creatividad. but that is a way to limit our creativity and our effort. Mucha creatividad ahora pasa por aquí. And our creativity now goes Sí. to the mobile phone. Y también que ahora me disculpen, no los de habla inglesa y no los informáticos y técnicos de estos, Now it's apologizing to the IT people. porque todos tenemos que usar este aparato. He knows that everyone has to use that. Tecnológicamente es fantástico, The technology is very good, pero creativamente es muy peligroso, but creativity is very dangerous. porque él va captando toda nuestra capacidad creativa. Hay que crear ahora muy poco. Because the phone captures all our capacity, now we have to think less. Porque manejando muy bien este aparato fantástico, pero peligrosísimo, entonces el ser humano ya no tiene que hacer más esfuerzo que manejarlo bien. Because then you know, you learn how to use that, but that's it. You don't have to learn other things. Because the phone does it for you. Y que es una opinión muy personal, tanto esto como las otras podéis criticarlas, podéis rechazarlas, no importa. Yo, modestamente, estoy transmitiendo una experiencia de vida mía y de Messi. He just says Right, his right. opinion, and maybe you don't agree, but he says that it's okay. He's just exchanging with you or sharing with you his experiences. Por eso conviene, ahí tocamos 2 aspectos aquí en la charla esta,
tocamos dos aspectos, la historia del albergue y la filosofía del albergue. So in this Historia y meeting, filosofía. we talk about two aspects. So one is the story of the albergue, and the other one the philosophy of the albergue. Y eso lo hacemos no por un protagonismo ni ninguna propaganda. Lo hacemos por una convicción de que lo que se hace para la gente hay que explicarlo bien y hay que abrir las puertas también. And he doesn't do it, or we don't do it for the fame or the advertisement. It's just because it's something that is good, and then we have to share it. Eso lo primero que yo digo siempre es que nos encontramos en un albergue diferente y especial. So we are in a different, it says we are in a albergue that is different and special. Tiene que quedar muy claro que cuando se dice diferente lo es, cuando se dice especial también lo es. No quiero decir que es mejor o peor que otros albergues. Es diferente. It doesn't mean that it's better or worse the other albergues, it's just different. Y es diferente porque tiene una historia y una filosofía también muy especial. And it's different because it has a history and philosophy very special. Y es lo que vamos a ver hoy un poco. And we'll see it now. Sin correr, porque a mí no me gusta correr, no porque sea viejo, y no me gusta, no puedo físicamente. No correr mentalmente, porque ahora queremos absorberlo todo y picamos en cantidad de cosas, pero profundizamos la forma de ser actualmente, pues muy poca. Sí, sí, gente. Pero bueno, y acaba de salir de un ictus. Y esta mañana han salido muy de madrugada de Barcelona y la han traído aquí porque quería ver a su hermano en el albergue y a un nieto que tiene aquí que está en un proceso de recuperación. They left this morning at 4 a.m. because they wanted to come here to visit Ernesto and her son, grandson, and to be in the albergue. Ella es una peregrina no de Santiago, es peregrina de la vida. This is a pilgrim also, not to Santiago, the pilgrim of the life. Y bueno, yo no la había dejado venir, sino que hubiese venido antes, pero cualquiera le impide venir. It didn't allow her to come, but now she's here, so Podéis darle un aplauso. Vamos a ver. Bueno, Raquel, deja de que trabaje la gente que está en el banquillo. Tú te muevas de aquí. Después pierdes el hilo. Vemos un poco la parte histórica del albergue, o sea, la razón histórica de la creación del albergue. Arriba veis unos abuelos, arriba. you can see there is here, Sí. the grandparents. Esos fueron mis abuelos y los dueños. We were there, grandparents. Y el nombre que tiene el albergue es el nombre del abuelo, porque nosotros a la abuela, ella sí la conoció, yo no la conocí, la abuela Vicenta. Ella murió el mismo año que yo nací. Y mi abuelo, mi conocido, se llamaba Perfecto y coloquial Peu. Y entonces, como es el matrimonio que construyeron esta casa, donde os habéis apuntado, entonces tenemos un gran respeto por la historia, cosa que no es nada fácil, tener respeto por la historia. The name of the albergue is because of his grandfather. His name was Perfecto, and Pedro is a sinónimo of Perfecto. And
where we did the check-in, the registration, that was the main house, their house. So he said that we have to have respect for the history. Y entonces la historia, la base histórica del albergue empieza allí con ellos. So the roots of the albergue start with them. Ellos tuvieron 15 hijos. They have 15 children. Diréis qué barbaridad y tenéis razón. Say, wow, that's a lot, I know, right? Pero no perdáis de vista el otro extremo. But don't avoid the other extreme. Esta mujer de aquí, Laura, nuestra madre. Laura, Laura, la their más mother, pequeña de los 15 niños. she was the youngest of the 15 children. Pero mis padres tienen ya solamente 5 hijos en total. So, 4 niños y una niña. so his parents had 5 children, 4 daughters and a son. Ernesto. Sí. Pero mis hermanas tienen un promedio de 2 cada uno. And then his sisters have 2 children each. Y alguna sobrina mía, concretamente mi ahijado, 0 hijos. And then his niece, 0. Eso es un análisis muy interesante porque se va viviendo eso de tener más hijos, bajar el número muy bien, pero terminar dando más importancia a una mascota que a un hijo que se da con relativa frecuencia. Eso es otra cosa para decir hoy qué está pasando. He's saying that you can see the difference in years ago, like 15 to 0, and he said that now it looks like we give more importance to a pet than to children. Y no lo digo como crítica que tenga solamente un hijo, no tenga ninguno. No lo digo como crítica, no soy nadie para criticarlo, pero sí soy alguien para analizarlo. He's just decir, analyzing it. ¿qué está pasando en esta sociedad? He's not criticizing, he's just analyzing like, okay, what is happening in the society. El primer motivo de la creación del albergue, la primera raíz, diríamos, histórica del albergue, son los hombres. The first root of the albergue is the grandparents Y los padres. and his parents. Gente pobre, People, pero gente con un corazón abierto. but Y una mente con un razonar, pues también normalmente coherente. and a mind also like very coherent. El segundo motivo, muy importante, es la migración. And then the second motive why the albergue is here is the immigration. Cuando yo tenía 8 años y mi hermana 14, mis padres con 5 criaturas cierran la casa, dejan el terreno y emigran a Cataluña. So when Ernesto was 8 years old and Magdalena was 15, his parents closed the house and they migrated to Catalonia. Y emigramos para me revuelve el gallinero. Y digo que no se emigra por afán de hacer negocio o hacer dinero, sino por afán de encontrar trabajo y vivir un poco mejor que vivíamos. So they migrated because they wanted to find a job and to live a little better than they did here. Y en Cataluña, que es una región no siempre bien mirada, pero posiblemente por desconocida, en Cataluña yo me veo contagiado por un virus en Cataluña. And in Catalonia, Ernesto was contagious or got a virus. Hay que tener en cuenta que hay virus malos como el COVID, There are bad virus like COVID, pero hay virus que son muy buenos. Por ejemplo, la solidaridad de mucha gente es un virus muy bueno. but there are also good virus like, for example, solidarity. Entonces, el virus que yo me contagié en Cataluña, bueno, no penséis mal, porque vamos a ir por otro camino. El virus que yo me contagié y que le he mantenido a lo largo de toda mi vida y hasta ahora es la pasión por viajar. The virus that he got in Catalonia and he still has it is the passion for traveling. Pero no de viajar como el viaje habitualmente hoy día,
not traveling like we will travel today. Hoy día, muy generalmente, no todo el mundo, por supuesto, pero hay una gran cantidad de gente que viajan porque es un elemento más de la sociedad de consumo. So it's not for everybody, but majority people just travel because it's the society, the consumist society. Aquí mismo, ahora, aquí en Cantabria, a veces uno se asusta con los niños que pasan a ESO, por ejemplo, o que están en segundo de ESO, tienen que ir pues a París, por ejemplo, ¿no? In Cantabria, the parents sometimes they are worried because the young kids they have to go to Paris when they are in high school O a Barcelona, o a or Madrid. Barcelona or Madrid. Anyway. Y en cambio no se conoce el entorno en que estamos viviendo. Then they don't know even the kids are in Cantabria, they don't know the environment, the other places around Cantabria. Y la tercera edad, que en España, por ejemplo, está muy bien que se subvencionen viajes pues, para Andalucía, para Mallorca, pues para cualquier sitio, está muy bien, porque eso está muy bien, pero tiene también un pero. Está muy bien porque es ayudar a gozar pues un poco de cosas que no han visto, pero normalmente es comer bien, bailar, digo lo de la tercera edad, yo conozco bien, ¿no? Los programas de la tercera edad, no hay una dimensión cultural de encontrarse con otras gentes o aprender realmente otras formas de vida. He's talking also about in Spain there are these programs for older people and they go on it's like a holiday. But he said that it's just to have fun and to dance and maybe to drink, eat well, but it's not to know other places like. No quiero extenderme demasiado, sino que quiero seguir el hilo conductor que estamos en Cataluña. Estamos en la migración. Y en la migración, en el caso mío, fue una migración muy creativa. So in his case, when they migrated to Catalonia, it was very creative migration. Y el virus fue la pasión por viajar. And the virus was the passion for travel. Pero ya en aquellos años viajar mucho en autostop. And he was traveling a lot No existía viajes en avión para la gente pobre. There was no way to go on plane for poor people. Y entonces el primer país que visité fue en bicicleta desde Barcelona al norte de Francia. The first country he visited was by bike, from bicycle from Barcelona to France En el año 59. in 1959. Entonces todo eso con una cámara de fotos siempre, And he always bring his camera para captar lo que ibas viendo y no guardarlo en unas estanterías muy bien cuidadas o en unos álbumes, ¿no? Sino captarlo para transmitir. so he wanted to capture everything, not to put it away, but to put it to the people, to share it with the people. Por eso veis que todo el albergue está cargado de elementos y de imágenes de letras, porque es transmitir lo que se ha ido viendo por otros países, transmitirlo a la gente, no como una decoración, sino como una lección. As you can see in the albergue, there are no white walls. It's all decorated pictures or phrases, everything that Ernesto has been getting to know during his travels, and that's the way to share it with you. Not like just for decoration, but for understanding and knowing. Y por eso en la biblioteca está el archivo de diapositivas, que son 80 diapositivas, que no es como un recuerdo mío, sino como una herramienta de trabajo, de transmitir a los demás. Pues, eso que veis aquí, muchas cosas son aquello, son todo copias de diapositivas. Bueno, In the library, he has more than 80,000 slides. And then he has put it, some of them, not all, in pictures, just to share it. y eso es un poco una reflexión que todos debemos tener, por ejemplo, en Europa,
llega un momento en que no sabemos qué hacer con la ropa. Yo soy uno de ellos. Y eso que hemos visto siempre el poncho y poco más, ¿no? It's like a reflection, like what we do with clothes. Sometimes we don't know. And we have a little clothes. And she says that you always wear this poncho. Pero es una realidad What is que, it really? que tenemos cantidad de cosas que no siempre nos ayudan a ser más personas. We said that it's a reality that we have sometimes a lot of things, but that doesn't make us be better persons. Bueno, después de ese virus de Cataluña se fue transmitiendo, bueno, con el afán de viajar con muy poco dinero, trabajando algunas veces, fotografiando siempre y muchas entrevistas. Then this, when he got the virus, the idea was to travel without a lot of money and just working some places and meeting people and interviewing people. Y entrevistas no grabadas aquí, And he didn't record it in his mobile phone. porque en esa época no había nada de esto, ni cámara reflex ni nada. Pero las reflex tenían que estar en la mano. So the camera had to be in the mouth. Y entonces, después de esto, que yo estudié, y hay poca gente catalana, casi nadie hoy, ¿no? ¿Hay algún catalán hoy? ¿Eh? ¿Un catalán? ¿En Cataluña? Entonces, aunque hable más de Cataluña, nadie me oye. Pero vaya que esa pasión por viajar es lo que se ha ido desarrollando. Y después de viajar por más de 80 países, sin hablar inglés, Internet traductor más que la gente que podías encontrar en misiones o en otros lugares de otros aspectos. Después de ese largo recorrido, que todavía sigue, se crea la ruta. After being in Catalonia and being related by these values of traveling, he traveled for 80 countries. And then after that, he came back and they started building the underground. Entonces entramos en la filosofía del arte. Now we talk about the philosophy of traveling. Y brevemente lo explico porque es necesario explicarlo y es muy bueno entenderlo. He will explain it, he will try to be short, but it's very important that you understand. Bien. O sea, yo cuando termino la carrera de filosofía y teología es la propia del cura, porque aquí esta universidad lo vean todavía, o sea, las puertas cerradas todavía. ¿Eh? So when he studied theology and philosophy, Entonces, en filosofía en Cataluña y teología aquí en Santa Fe. philosophy in Catalonia and theology in Santa Fe. Y cuando termino la carrera, que sirve para mucho, pero no tanto como queremos, cualquier carrera. Entonces, yo con 25 años voy a trabajar a un pueblo de pastores, norte de España, cerca del Camino de Santiago, pueblo de pastores casi analfabetos. When he finished career, then he was 25 years old and he went to a very small town, Cyprus town, and they were mostly illiterate, Pero no inculto, but they have the culture. con una cultura bien desarrollada. It's a very developed culture. Y la gente pregunta y se queda sorprendida cómo un pueblo casi analfabeto puede tener una cultura. And sometimes people ask, how is it Es difícil possible that entenderlo, ¿no? illiterate people or town can have a culture? Es muy sencillo. That is very easy. A veces hay gente con carrera, mucha gente, que son totalmente nulos en la sociedad. Sometimes there are people with so many careers, but they don't give nothing to the society. No comunicar nada para los demás, sino siempre un egoísmo personal. Muy frecuente. They don't give nothing to the people, just the ego. Y entonces, la cultura que descubre allí es un pueblo, 250 personas, casi analfabetas, pero con una cultura humanista, un gran corazón, una gran solidaridad y una gran fuerza mental.
So in this town of 250 people, mostly illiterate, he found these people with a really good heart and a bright mind. Eso no se aprende en ninguna universidad, And you don't learn that in a university como norma general. as a normal rule, Y entonces general rule. yo aprendí más allí que los años que estudié filosofía y teología. So he said that he learned more those years living there than the years he studied theology and philosophy. Y vamos a caminar ahora telemáticamente a este pueblo de pastores. We will ¿Qué, work. qué tenéis? So that's the town. ¿Eh? Yeah. Eso es un pueblo. ¿Eh? Un pueblo Can you see the road? Go up. con este camino espectacular para subir ahí. ¿Sí? Que claro viven ahí. That's the road. En este pueblo se encuentra muy cerca del camino de Santiago, This town is very close to the Camino de Santiago, camino del norte. del norte. Dentro de 3-4 días vais a pasar a 20 kilómetros de ese camino. In 3-4 days, we pass 20 kilometers from that town. Sí. Y entonces yo cuando llego allí tengo 24, 25 años y ya acostumbrado a viajar, entonces ahí viajé más que nunca sin moverme mucho de ahí. And he was 25 years old and he was used to travel, but when he got there, he did traveling in different way, without moving from the place. Y entonces, al descubrir que ellos tenían una cultura diferente a la mía, yo me convertí en alumno de ellos. And when Y he el cura discovered, decía la misa, la parte religiosa, pero la parte humanista era convivir con ellos y aprender de ellos. so Y they eso no es común. Eso es difícil. when he got there, then he realized that he had to learn their culture. So he was a priest there, he was giving mass, but he was learning from them. Y entonces, partiendo de esa riqueza cultural atípica, cogemos, yo me cojo con 4 personas más un año sabático para viajar por África y América Latina con un año. So after that, Es otro día. Ernesto and the other people, they decided to have a gap here and travel with the Land Rover to see the cars between cars. No científicamente, no turísticamente, sino humanistamente, So no para entrar en contacto con realidades culturales similares a esta realidad. So if the journey wasn't as a tourist, it was to get to know other culture, like where he was in this town. Entonces, con el 9, hace 45 años, empezamos como una especie de utopía, una especie de sueño. So 45 years ago, they started this dream, this utopia, with the Land Rover, with the car. Primera etapa tiene que ser de aquí, sur de Francia, Italia, Sicilia, África, desierto del Sáhara. Primer encuentro con los pastores nómadas tuaregs, que tienen una buena cultura, orientación de sobrevivencia, una cultura humanista desarrollada, no reconocida habitualmente, porque la gente pues, que no tiene agua, que tiene sociedad, es distinta. So the first stop was in the Sahara Desert, and he got to know the shepherds there. That was a different culture. They are nomads as well. Y después ya pasar a Mali, después del desierto del Sáhara, Mali, Senegal, y en Senegal trabajamos en un barco de pesca semipirata. And in Senegal, they were working in a boat that was signing Un trabajo muy duro, It was a very hard work físicamente, physically. y mucho calor, invasión de ratas como conejos en el barco. It was really hot, and also they had rats like this one. Pero sobre todo con una experiencia
muy dolorosa, y era que había un gran desprecio a los negros, porque los dueños del barco éramos media docena de gente blanca, pero los 30 marineros eran todos negros. But he said that it was a sad experience because people who were working there, they weren't very good. They were black people working also there, and they were treated badly. Claro, y los blancos nos consideramos instintivamente superiores a los negros. And the whites, we feel that we are superior than the blacks. No que lo seamos, que nos consideramos, We consider ourselves, no Porque we tenemos- consider ourselves porque tenemos más medios para vivir bien. because we have more sources to live through. Pues fue una experiencia muy dura, pero muy interesante. Ya luego pasamos en el barco, en un barco con el rover y todo, para Puerto Rico, Jamaica, Colombia, Barranquilla. Todo Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, nuevamente Colombia y todos los Andes de norte a sur. Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Patagonia, Tierra del Fuego, Ushuaia, quien haya conocido aquello, Ushuaia, y después de Buenos Aires, tantos de Brasil, Rotterdam, Netherlands, París, Barcelona, Güemes. Cuando se termina el año sabático, que lo titulamos Viaje a la Universidad de la Vida, de lo largo, pero tú ya a pobre lago, trabajar más lo de vida, ¿verdad? Cállate muy bien la idea. Cuando se termina el año sabático, que es por la Universidad de la Vida, entonces nace. So when he finished this journey of the gap year that was 27 months, not 12 months, then they started this idea to build the albergue. Y entonces nace el albergue como una perfecta utopía. And then the albergue rose as a perfect utopia. Te voy a cortar el hilo con usted, me pasa bien. Entonces el albergue no se construye hace 42 años, no para los peregrinos, porque hace 42 años aquí no había ningún peregrino. So the albergue was built 42 years ago, but not for pilgrims, because that time there weren't any pilgrims. Sino para actividades socioculturales. It was built for social and cultural activities Hace 42 años. 42 years ago. Pero hace 26 años aparece por aquí un peregrino. But 26 years ago, a pilgrim. Y ya se había estructurado una base, aunque pequeña, de fechas, de albergues, de puntos históricos del camino. Y ya había una infraestructura, pero pasa por aquí el primer peregrino ya con una pequeña estructura. It was already, they were making the Camino in Norte with arrows and some albergues, and that's why the first pilgrim got here. Y como el albergue ya existía, entonces quien diseñó el camino pudo poder utilizar el albergue también para los peregrinos. And because this albergue was already built, they asked if they could use it for the pilgrims. Y hace 26 años llega aquí el primer peregrino. 26 years ago, the first pilgrim arrived. Y entonces el albergue se abre también a los peregrinos. And then from that day, the albergue is open to pilgrims. Y desde entonces hasta ahora ya han pasado por aquí más de 145.000 peregrinos. And since that day, more than 147,000 pilgrims arrived or passed through here. Para nosotros es mucho trabajo, pero es también una gran satisfacción. So for us, it's a hard work, but it's also a great satisfaction. Y aquí tenéis entonces la gráfica, So you can see the graph la gráfica del primer peregrino, from the first pilgrim, cómo va subiendo how it's sorprendentemente. growing ¿eh? and growing. Y
con una particularidad de que aquí aparece, en el gráfico aparece un quiebro, una quebrada, You can see the breaks in the graphic. en la época del COVID. Is the COVID. En la época del COVID, pues el albergue resistió la dificultad y entonces volvió a crecer nuevamente la afluencia de COVID. So the albergue was open during COVID, and they kind of resist to this the difficulties, and after that started to No quiero olvidar algo que es fundamental, que dentro de la filosofía del albergue, la creación del albergue se hace íntegramente sin un solo euro, ni del gobierno ni de la iglesia. I want to mention that when the albergue was building, or they built the albergue, they didn't receive any funding from the government or the Visto ahora, mirando para atrás, para nosotros ha sido una gran suerte. so when you look Diréis, pues vaya suerte más rara, ¿no? when you look behind, for them it's like they felt lucky that they didn't have to ask Para for nosotros money. fue una suerte muy rara, pero muy grande y muy real, porque llegamos a descubrir, ante un proyecto que nace de aquí, llegamos a descubrir la gran capacidad que tiene la gente cuando nos unimos y nos organizamos. And he said that they were lucky because they understood, or they saw that the great capacity that the people have when they get together. Entonces, todo lo que veis desde la casa, incluso la reforma de la casa, hasta el fondo, todo eso se ha ido haciendo con créditos, con aportación voluntaria de gente, pequeñas cantidades de dinero, pero sobre todo con mucho trabajo físico. Carpinteros, albañiles, pintores, limpiadoras, voluntarios. Hay una gran cantidad de cientos y cientos de personas que son las que han hecho posible esto. So what you see from the house to the back, it's been all built because they had to ask credit from the bank, but mostly with people, like working hard, volunteers, and everybody to build this. Y eso yo sé que Bueno, muy bien. un saludito para Argentina. Sí, Estuviste Ernesto, allá. que estuviste. Estamos acá con Ernesto, perdón, así te estoy- presentamos, sacerdote y el alma mater de este albergue. El lo mejor puedo decir, pero no es ningún privilegio, es una suerte. es una que es suerte. distinto. Muy bien. Saludito a Argentina. Muy bien, pues, saludos al pueblo argentino. A mí me da admiración, pero me da pena también, porque un país tan grande, un país tan rico, que tenga tantos problemas, históricamente, algo falla humanamente ahí. Gracias por tu mensaje esperanzador. Muy bien. Bueno, Gracias, Ernesto. gracias Bienvenidos aquí, ahí tienes a mi hermana. a la hermana. Vamos a firmar a Magdalena, la hermana de Ernesto. Magda, un saludito a Argentina. Besos de Argentina. Hola, buenas tardes. Mando muchos besos para mi familia querida que vive en la Argentina. Bueno, nos despedimos. Acá con Ernesto, con Magda, en este lugar tan maravilloso, tan simple, Desde con mucha filosofía, y como dijo Ernesto, se necesita la historia para recordar de dónde venimos. Desde Güemes, España, camino de Santiago del Norte. Les mandamos un beso, espero les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Pero hay que ser realistas con los pies en el suelo. Recuperarse de cosas que casi son innatas,